Vamos con distribuidora de gas Camusi. Aprovechamos que está la memoria para recordar y ver algunas cositas. Primero vemos el contexto, ¿no? Vemos que los resultados financieros y primarios fueron bastante más altos que en los años anteriores. Esto me refiero al contexto de los déficits, tanto financiero como el primario. El primario tiene que ver con el abuso, emisión de las LELIQ, la balanza comercial bueno, con cierto tendencia a la suba por el hecho de las restricciones a las importaciones y reservas brutas bajando más de 20 mil millones de dólares en un año. Eso es como el 2023 cerró para Argentina, donde bueno, la inflación fue más del doble en puntos porcentuales que el año pasado, la tasa de interés alta, el tipo de cambio que se evaluó de una. O sea, viendo un contexto muy complejo para empezar a operar en todo sentido, ¿no? Respecto a la sociedad, esta sociedad que fue constituida en 1922, a Camusi me refiero, tiene como objeto principal la distribución de gas natural por redes de usuarios residenciales, comerciales e industriales a partir de la operación, mantenimiento de manera eficiente, confiable y segura. Tiene algunas unidades de negocio, La Pampa, el centro, Buenos Aires Norte, La Plata, y abarca el 85% del territorio de la provincia de Buenos Aires, donde se excluye Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el extremo meridional de dicha provincia, y toda la provincia de La Pampa, ¿no? 257 localidades, 420.000 kilómetros cuadrados de extensión. Como dijimos, 7 unidades de negocio, 98 oficinas comerciales, 37.131 kilómetros de red, ¿no? La red de distribución tanto en acero como en polietileno. Tiene algún gasoducto, hoy destacamos América. Y, y por último, tiene un palo 400, más de un palo 400 millones de usuarios y tiene el 20% de la matriz gasífera del país. Lo que sí, lo que ocurre con esta empresa en las acciones es que tiene muy poco influencia, muy poco peso en el flotante de bolsa. El floating es solo 1%, ya que el 86% tiene Oceogas Pampeana y tiene el fondo de garantía, que parece en este caso bastante elevado, un 12,6% del total de las acciones. Después el Banco Nación tiene muy poquito y como dije anteriormente, un floating muy bajo, de 1%. Vamos con los números de Camusi. Cierra el ejercicio número 31 del 2023 con un saldo negativo de 2.474 millones. El periodo 2022 culminó con un resultado positivo de 12.748 millones. Esto da por impacto derivado de la combinación de retrasos de ajustes tarifarios y aumento de costos vinculados a operaciones. Y una cosa más es que el año pasado se vendió un, un inmueble que hoy se factura alrededor de 15 mil millones de pesos. Como vemos, igualmente los resultados brutos son 8 mil millones menos, el resultado operativo es, sin contar esto, es negativo y el año pasado, incluso viendo el inmueble, es positivo. Los puntos destacados como principal inversión en el año se resalta el gasoducto de Alimentación América, contando con un gasoducto con una extensión, mejor dicho, de 72 kilómetros. Esta obra permitió sustituir la alimentación por camiones hacia la localidad para transportar el GNC desde Peguajo. Tanto las tarifas de transporte como distribución aumentaron solo 95 y 114,6% respectivamente para los usuarios residenciales, muy por debajo de la inflación anual de 211,6%, y no hay buenas noticias tampoco por el hecho de que se retrasaron los aumentos de la tarifa de transporte y gas hasta mayo de este año, 2024. Bien, el gasoducto implicó un 44% de la inversión y así como se realizaron diferentes obras, bueno, obra de remodelación, las remodelaciones de ramales, renovación de calentadores, etcétera, etcétera. Y otra cosa, perdón, es los aumentos, como dije, en transporte el 95% y en distribución
hasta 114%, y esto aumento no se produce desde el 29 del 4 del 2023. Estas tarifas tienen que estar ajustadas por lo menos para empatar la inflación un 400%. Los ingresos por venta suman 130,9 billones, un descenso del 7,1 interanual. Los ingresos por subsidios suman 37.565 millones, siendo 16,4% menor a la carrera en 2022, donde la proporción de estos sobre las ventas bajan desde 24,2% a 22,3%. Los costos de explotación alcanzan los 141,3 billones, un ahorro del 6,1%, donde las compras son del 66,4% y se redujeron un 3,1%, y los costos de transporte bajaron un 25,7%, pesando en los costos de venta o de explotación un 14,2%. El margen de EBITDA sobre ventas da negativo. El año pasado, como vimos, fue de 11,5%, y si exceptuamos la venta del inmueble en el cálculo del EBITDA, dio 3,4%. Bueno, esto ya lo vemos. Lo que podemos ver es los costos. Donde tenemos el costo de explotación, es decir, compra de ventas de gas para clientes, bajaron 3.000 millones de pesos, y compra de capacidad de transporte para clientes bajó 7.000 millones de pesos. El 83% es por venta de gas y baja 9,6%, el 15,6% es de servicios de transporte y distribución, dando un aumento del 12,5%, y el resto se reduce un 46,6%. La facturación se divide en clientes residenciales 72%, comerciales 18%, y transporte y distribución hacia industria, el resto, que es un 10%. Tenemos los ingresos, como dije, bajan 12.000 millones, los transportes suben 3.300 millones y el resto baja más de la mitad. La entrega de gas fue de 5.968,6 millones de metros cúbicos, equivalente a un despacho diario de aproximadamente 16,4 millones de metros cúbicos, aumentando anualmente un 3,1%. Se utilizó el 79,8% de la capacidad de transporte FIMEC, donde este valor se está incrementando año a año. El año pasado fue 77,5%. El despacho se divide en comerciales y pequeña industria, que es el 43% del total, aumentó un 9,8%. El consumo residencial bajó 0,9% por menor frío en invierno, y grandes usuarios registran una reducción del 14%. A la matriz de los clientes se incorporaron 1,3 clientes más. Esto lo podemos ver, que tenemos el residencial 30,8%, el año pasado el peso era 31,8%. Todo lo que es pequeña industria, estamos sumando comercial e industria, tanto por cuenta de terceros, es decir, por una distribuidora, se hace el pasaje a una distribuidora y la distribuidora reparte. Y lo que más destacamos también es centrales eléctricas, que es el 11,2%, el año pasado era el 13,3%. La cantidad de clientes en 2023 es 1.429.000 clientes, el año pasado era 1.400.011 clientes, donde, bueno, residencial es lo que más pesa en todo esto, ¿no? Otra cosa más, tenemos lo que es residencia. A ver, tengo acá. Bueno, esto es cómo está distribuido la facturación acá. Esto es 16,4 millones de metros cúbicos, donde se utilizó el 79,8% de la capacidad firme contratada. Y después, bueno, las variaciones que descansan en los usuarios responde a una conducta termosensible de lo que dijeron de la caída por un invierno más potable, ¿no? Para así decirlo. Los gastos por naturaleza acumulan 61.935 millones, un 2,9% mayor al año pasado, donde remuneraciones y cargas sociales, que 48,2%, suben 4,8%, impuestos, tasas y contribuciones suben un 12,3%,
y las provisiones para pérdidas esperadas bajaron un 85,8. Otros ingresos y egresos dan un positivo de 37,9 millones, que es muy marginal comparado con 15.008 millones, por lo que dije de la venta del inmueble de Camucino. Creo que era de Gas del Centro. No, de la Pampeana. Bueno, tenemos lo siguiente. Las remuneraciones bajan en lo que es gasto de explotación, pero suben en lo que es tanto comercialización como administración, más, así como las cargas sociales, ¿no? Impuestos también suben. ¿Y qué más destacamos? Destacamos las pérdidas provisión para pérdidas esperadas, que baja de 1.440 millones a 205 millones. Y si queremos ver en la evolución de esto, lo vemos acá, el movimiento de provisión, donde el resultado de exposición monetaria hace que la baja de la provisión sea contundente, parece. Bien, una cosa más que era ingresos y egresos, donde tenemos la venta del inmueble a casi 15.000 millones, el resultado de propiedad, planta de equipo, que se vendió un inmueble en Puerto Madero para tener en misma locación tanto Gas Camusi como Gas del Centro. Los resultados financieros dan un saldo positivo de 10.545 millones, siendo un 57,9% mayor, principalmente por esa positiva de REPAM y diferencia de cambio. Las cuentas por pagar dan 38.413 millones, una disminución del 0,7%. Cuentas por cobrar dan 18.785 millones, bajando 37,2 anualmente, donde el vencido es el 41,5 del total, el año pasado era el 18,7. La posición monetaria y moneda extranjera es un superávit de 4.742 millones de dólares. El año pasado un negativo de 2.717 millones de dólares. Esto es por préstamo de ON Citec Notes a una empresa que ahora decimos. El flujo de caja salda 12.026 millones, subiendo 67,4% y un aumento en 9.716 millones. Tenemos que los resultados financieros dan mayores impulsados por diferencia de cambio neto y resultado de exposición monetaria. Lo que es cuentas por cobrar comerciales, baja alrededor de 11.200 millones por menor provisión de pérdidas esperadas en esto, a pesar de tener mayores vencimientos, ¿no? En cuentas por pagar se mantiene más o menos lo mismo. El riesgo de mercado, lo que tenemos es lo que dije, lo de los otros créditos, pero vuelvo a las cuentas comerciales, que acá vemos 4.700, bueno, y aquí el año pasado no era casi nada. Las cuentas comerciales, lo que quiero destacar el vencido, que es 7.804 de los 18.785 contra 5.606 de los 29.917 millones. Ahora sí, lo de los títulos, que tenemos préstamos de títulos, que son el préstamo de obligaciones negociables corporativas City Notes, que son las notas emitidas en Estados Unidos por parte de la sociedad Afacimex Valores por un plazo de 15 meses. El flujo de caja me falta, perdón. Que, impulsado por cuentas por pagas comerciales, se va de 7.183 millones a 11.026 millones. En la audiencia pública el 8 de enero del 2024 se solicitaba un ajuste de tarifas promedio en torno al 421,4% por atraso respecto a las comparaciones de valores vigentes en la actualidad. El directorio de Enargas decidió trasladar la aprobación de nuevos cuadros hasta mayo. Esto lo tenemos acá. Hay un error de escritura, como si yo también me equivoco todo el tiempo de escribir.
la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas de energía bajo jurisdicción federal es una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiencia de ecuación de las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados por la falta de renovación de redes y su ampliación. Bueno, eso fue un decreto que se dio a establecer en el 5523, es decir, en diciembre del año pasado, para justificar el aumento de tarifas durante este año, ¿no? Que en parte, que en general tiene razón, porque solo aumentó 473% contra un índice de precios al consumidor de 2.617, lo cual implica que ese aumento por lo menos fue 221,4%, pero acá está mal, es 30 del 4 del 2024, para aplicar en el Argas los nuevos aumentos, lo que va a hacer. Bueno, la liquidez va de 0,95 a 0,84, la solvencia de 0,69 a 0,76, el valor del libro es corto comparado con la cotización, 138, la cotización es altísima comparado con el valor del libro, 1.885,5, la capitalización es 629,4 billones y perdió en el ejercicio 7,42 por acción. Esto